El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador de 1TV Noticias. Bienvenido, por supuesto, Carlos. Pepe, pues sí es un día complicado. ¿Qué implica esta reforma? Mira, primero hay que tener perspectiva mundial. No hay una sola democracia donde la seguridad pública sea militar. Y en la mayoría de las dictaduras tampoco. Porque la seguridad pública en manos de los civiles se administra, se maneja, se educa de una forma distinta que la seguridad nacional en manos de los militares. Los militares pueden decir que les van a enseñar a ser policías, pero llevamos 6 años y no lo han hecho muy bien. Ahí está la prueba, en Culiacán, en muchos otros lugares, no hemos desarrollado una fuerza policíaca. Pero aunque la desarrolláramos, va a tener las características de lo que es un cuerpo militar. Es decir, para empezar, y eso es mucho más preocupante, lo que yo creo que acabamos de visualizar, que esa policía llamada Guardia Nacional va a tener fuero militar. ¿Qué significa esto? Que si hay una presunta violación de los derechos humanos, que no basta decir que no va a haber, porque en la práctica la operación día a día de una Guardia Nacional pues tiene necesariamente conflictos, esos conflictos no se van a dirimir en el fuero civil, sino en otro lugar donde los civiles no tenemos la representación. En el fuero militar, si un elemento de la Guardia Nacional comete un ilícito, va a ser juzgado por la justicia militar. Eso primero. Y dos, sin duda. Y este es un cuerpo que cada vez adquiere más poder. Entonces, ¿quién se va a enfrentar? ¿Qué civil que se siente que violaron sus derechos, que hubo un robo de algo en un cateo? Les va a dar miedo. Es una fuerza con tanto poder y tan opaca que los ciudadanos van a perder margen de maniobra. Ahora, tú me dirías, pero va a servir mucho para el crimen organizado, va a lograr pacificar el país. Bueno, cuando esta guardia se creó, que ya tiene su tiempo, prácticamente 6 años, se prometieron varias cosas, Pepe. La primera es que iba a ser civil, que era transitorio ese control de los militares. Lo segundo es que iba a pacificar al país, que se iban a desplegar una cantidad importante de elementos y que eso iba a pacificar el país. Se desplegaron los elementos y no se pacificó el país. ¿Por qué? Pues porque la estrategia no tiene la integridad, la formación, los recursos humanos y la voluntad como para poder realmente dar un cambio. ¿Coincides en que sí es un paso irreversible a la militarización? Bueno, es muy difícil revertirlo porque se está plasmando en la Constitución, porque ya lo vimos, el partido en el poder y sus aliados son disciplinados. De nada sirve que en su momento fueron los críticos más fuertes de la militarización, como recordó la diputada del PAN, juntos pusieron una controversia constitucional contra una ley de Peña Nieto, que también era un civil a cargo de las Fuerzas Armadas. El argumento de Sheinbaum no se sostiene. Siempre ha habido un presidente civil y, sin embargo, acusaban de militarización a esos presidentes civiles. Ese mismo Morena hoy, en algo inédito, yo creo que en la izquierda del mundo, apoya sin rechistar un cambio como este. Con ese poder que va a tener la presidencia de la República a la de ya, superpoder, vamos, sin contrapesos, etcétera, nos estamos aproximando a lo que pudiera ser una dictadura. Dictadura es una palabra muy fuerte, pero ciertamente nos estamos moviendo hacia un régimen autoritario. ¿Qué es un régimen autoritario? Es un régimen sin contrapesos, un régimen donde la palabra de quien encabeza el Ejecutivo, lo estamos viendo ahora, es capaz de sacar una reforma de esta calibre en un tiempo bastante corto. Lo vimos en la reforma del Poder Judicial, otra cosa inédita que a cualquier abogado del mundo que le preguntes sobre cómo va a terminar esa reforma, pues va a acabar mal. Como en su momento cualquier ingeniero del mundo hubiera dicho que cancelar Texcoco y hacer el AIFA iba a acabar mal. Como cualquier experto en trenes hubiera dicho que hacer un tren improvisado en Yucatán iba a acabar mal, pero tiene todo el poder, no hay contrapesos y esto se va a ir consolidando en la siguiente administración. Yo espero que haya autocontención del poder, que se maneje con inteligencia, que entiendan, por ejemplo,
que lo que resiste apoya, como decía don Jesús Reyes Orales. Imagínate por un segundo si la ministra Peña Nieto, la presidenta de la Corte, Norma Piña, gracias, no sé dónde se confundió el cerebro, la presidenta de la Corte no es firme en declarar inconstitucional la reforma electoral que había propuesto el presidente López Obrador. Supongamos por un momento que sale esa reforma. Claudia Sheinbaum hubiera ganado igual, por un margen amplísimo, pero su triunfo hubiera sido ilegítimo. Gracias a que se compitió con la otra ley, con la ley vigente, a pesar de las inequidades del proceso, tuvo un triunfo legítimo. En la medida que no entiendan que los contrapesos sirven para eso, creo que el riesgo de tener un gobierno eficaz y legítimo se va a ir perdiendo. La posibilidad de que lo tengamos se va a ir perdiendo. Finalmente, Carlos Elizondo, la aprobación de la reforma judicial al Poder Judicial, ahora la reforma de la transición de la Guardia Nacional de pleno, de facto y de jure, a la Secretaría de la Defensa Nacional, está de alguna y que había sido frenado todo esto por la Corte adversaria o contrapesante del Poder Ejecutivo, pues esto demuestra que todo lo que ha ocurrido ha sido una venganza. Yo no sé si es una venganza, Pepe, no estoy necesariamente de acuerdo. Esta era la visión del presidente desde el día 1. Cuando creó la Guardia Nacional, no tenían los votos para sacarla como militar, acordaron va a ser civil, pero transitoriamente militar, y sin cambiar la constitución dijo no me importa y lo voy a hacer como yo quiero. Ahora, sí pone en duda, Pepe, y eso habrá que discutirlo con más calma porque el tiempo se agota, hay un secretario de Seguridad Ciudadana nombrado, el futuro secretario Omar García Harfuch, que tuvo una estrategia muy eficiente en la Ciudad de México a partir de una policía civil. Y él va a ser el encargado de la seguridad y coordinar estas fuerzas del ejército o de las Fuerzas Armadas es un reto mayor, pero creo que habrá que ver todavía muchos de los ajustes dentro de la propia ley orgánica de la administración pública. Como siempre, muchas gracias, Carlos, que estés muy bien. Al contrario, gracias a ti, Pepe. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.